alto, lo más probable es que tenga alto tanto troponina como CK. Pero eso no significa que tenga un infarto en ese momento. Ahora, ¿cuál es nuestra mayor probabilidad diagnóstica en este paciente con relación cardíaca? ¿Y hay algún marcador de insuficiencia cardíaca? ProVN. ¿Podríamos pedir? Sí, podríamos pedir. O ProVNP ele só vai identificar se é de origem cardíaca, Cardíaco pulmonar. Solamente eso. Y en realidad te da un parámetro también de la funcionalidad cardíaca. Porque cuanto más alto, corazón, más afectado. ¿Saben lo que es el péptido natriurético Brain? Es cerebral, ¿verdad? Péptido natriurético cerebral. ¿Saben lo que es? ¿No? Não é a proteína liberada pela distensão da origem. No, su nombre es péptido natriurético cerebral. Por eso dice Brain natriurético. Es liberado en el corazón. ¿Qué parte del corazón? No, ahí está. Uno es el péptido natriurético auricular, que su funcionalidad es directamente a nivel renal. ¿Qué hace? Favorece la natriuresis. Y el BNP, o el péptido natriurético cerebral, actúa a nivel cerebral disminuyendo la síntesis de la hormona antidiurética, la ADH. De esa forma, también se produce diuresis. Obviamente, ¿cuál es más fuerte? ¿El péptido natriurético auricular o ventricular? El ventricular. O sea, el que actúa a nivel cerebral es el de mayor potencia. Ese ventricular. ¿Y cuándo se libera? Cuando el corazón recibe una sobrecarga de volumen y ya le es, digamos que es un sobreestrés ya del ventrículo que no puede distenderse más de lo normal. Por eso un marcador para nosotros, cuanto más BNP hay en sangre, mayor es la distensión cardíaca y obviamente la disfunción cardíaca está peor. Como é que chama o auricular mesmo? Não sabia do auricular. Este es cerebral. Não, qual do auricular? No, péptido natriurético auricular es uno. Aí eu só ProVNP. Es ANP. ANP. Atrial natriurético. Perdonen mi inglés. Bueno, y otro estudio con relación al aparato cardíaco, una eco lo que de repente podríamos medir, ¿verdad? Acá lo que fallamos tenía que entrar una radiografía de tórax, mínimamente. Bueno, ecocardio, ¿qué yo buscaría en ecocardio? Fracción de eyección, ¿qué más? Fracción valvular, pero algo que va relacionado con insuficiencia cardíaca, aparte de la fracción de eyección. Volumen podría ser, pero lo principal es. No. Motilidad segmental. La motilidad del corazón es lo más importante. Como bien vimos hace rato cuando escribimos, una de las complicaciones que podría llegar a tener a nivel cardíaco era la miocarditis. ¿Sí? Cuando hablamos de miocarditis hablamos de un proceso inflamatorio a nivel miocárdico y obviamente eso conlleva hacia una disfunción dinámica segmental. O sea, ¿qué va a informar el ecocardiografista? Hipoquinesia. Y si es sistémico, obviamente va a ser una hipoquinesia global.
todo el corazón va a estar trabajando apenas. También en el ecocardio yo voy a poder evaluar pericardio. ¿Y qué voy a buscar en el pericardio? Presencia de líquido. Presencia de líquido. Y eso me va a indicar que hay un derrame pericárdico también. O sea que le voy a pedir un ecocardio. Sí, es muy importante pedir eso ecocardio. E abdominal. Um eco também, porque está com ascite, um eco para ver líquido direitinho para poder fazer uma paracentese. Un eco abdominal para ver si es que se hace o no se hace una punción. ¿Lavado o la extracción? Paracentesis. Bueno, entonces ya tenemos un conjunto de lo que podría llegar, lo que podríamos llegar a hacer. Pero ¿cuál ustedes sospechan que es el mayor culpable de todo esto? ¿Qué es lo que le dio la dificultad respiratoria, el edema paralizado, la insuficiencia cardíaca? Todo indica que el riñón es el que conllevó al problema, tanto sea cardíaco, tanto sea hepático. ¿Ustedes ya escucharon alguna vez del síndrome hepatorrenal? ¿Sí? El síndrome cardiorrenal. Todo tiene que ver con una sola cosa. Uno es, normalmente el síndrome cardiorrenal, que sirve también para el hígado, es disfunción cardíaca con riñón sano. Ese es, ¿cómo se llama? El síndrome cardiorrenal tipo 1. El tipo 2 es afectación renal con un corazón sano, que repercute. El tipo 3 es alteración de la función renal y alteración de la función cardíaca. Ambos están funcionando mal y ambos se complican. ¿Qué es lo más probable que tenga esta paciente? Y lo otro, el tipo 4 es otra afectación sistémica con repercusión renal y cardíaca. Bueno, CTI. bueno, ¿qué es lo más rápido que podríamos hacer para tratar a esta paciente? Voy a leer los resultados laboratoriales. Minha nossa. Hemodiálise, como é que é o nome? Da pálida cianótica tem muita coisa. Vai pro CTI. Hemodinâmica, não tem como. Cara, por isso que eu não uso CTI, cara. Olha que pepino que o cara não pega. Não, você tá doido. Ó, hemodiálise. Puede ser, pero tenemos que ver. Paracentese, hemodiálise, paracentese, cardiotônica, como é que fala? Transfusão. Acá le digo, hemograma. Tiene 9.600 de blanco. 9.600. De los cuales neutrófilo tiene 63% y linfocitos 28%. Está aparentemente normal. ¿Cómo tiene que estar un lúpico? Entonces, debe estar normal. Hemoglobina 10.8. Está abajo. Plaquetas 92.000. En radiografía hay borramiento del seno costofrénico, o sea que
de rango. Urea 120 para un rango entre 0 a 50. Muito aumentado. Creatinina 4 para un rango hasta 1.2. Si es mujer, 1 nomás. Glicemia 100, Super tranqui. PCR 18 para un rango hasta 10. Gasometría pH 7.28, PCO2 70, bicarbonato 15, ácido láctico 10. Examen de orina, Acidose respiratória. una acidosis mixta. Mista, né? Mixta. Tiene su PCO2 es hasta 45 y ese tiene 70. O sea que está alto. Y su bicarbonato es entre 21 y 24, tiene 15. O sea, es una acidosis mixta. Y ácido láctico que te indica que lo más probable es que esté en un proceso infeccioso. Ácido láctico de 10. Cuando su valor normal es 1. Valor de referencia. Examen de orina, proteínas 4 cruces. Glucosa no se observa. Hemoglobina no se observa. Nitritos negativos. Leucocitos 4 por campo. Hematíes 3 a 5 por campo. Y células epiteliales planas 6 a 8, 3 a 8 por campo. Ahora, bueno, acá habla de un resumen. Anemia leve, trombocitopenia. Tiene radiopacidad, silueta cardíaca aumentada. Esa silueta cardíaca aumentada podría llegar a ser por el derrame en sí. Acuérdense, hay algo que inclusive está más traducido en los libros de medicina, que se puede diagnosticar la cardiomegalia con una radiografía. No se diagnostica cardiomegalia con una radiografía y está mal decir, ¿verdad? Normalmente es silueta cardíaca. Porque el aumento de la silueta cardíaca puede deberse a una cardiomegalia, como también puede deberse a un derrame que obviamente va a aparentar una cardiomegalia. Después dice urea aumentada, creatinina aumentado, PCR aumentado, pH en acidosis mixta. Proteinuria y fotosensibilidad. La gente habla de eso, que es un diagnóstico es un lúpulo eritematoso sistémico complicado. Ahí eso ya Cansadíssimo. es un less complicado. Ah, não tem nada de infeccioso. ¿Eh? Não tem nada de infeccioso. Infeccioso no hay. Então, nada de infeccioso, nada de antibiótico, nada de. Tadinho. Tadinho de mim, gente, que eu sei o que fazer. Hemodinâmico. É isso também, ser muito dinâmica, vai. ¿Qué es lo que deberíamos hacer con este paciente? Caminhar. Paciente nervoso, sempre. Sí, pero justo vos estás en el hospital de guardia. Um pouquinho de Y le decís, oxigênio para dar uma liberada. quiero mandarte y te dice, no, me vas a tener que esperar 2 días.
Cama em 45 graus, cozinha, função, todo autorizado, processado. ¿Está indicado o no está indicado hacerle una paracentesis? Sim, para a síntese, uma difusão e renal aí, que eu esqueci o nome. ¿Perdón? Pode fazer diurético. O sea, lo primero que tendríamos que llegar a evaluar es qué nos va a complicar menos. En primer lugar, dentro de la radiografía, nos hablaba de que había un pequeño derrame de forma bilateral. ¿Qué pasa? Si es que es un pequeño derrame, obviamente punzar va a ser de bastante riesgo. Otro, yo tengo líquido acítico. ¿El líquido acítico me puede dar disnea? Sim, ¿Sí? comprimir, Obviamente sí. Bueno, y usted tiene que evaluar cuándo, si es que yo percato que hay líquido, ¿cuándo le saco el líquido, el líquido acítico? Cuando yo elijo, cuando encuentro el líquido ya le saco. Não, quando o paciente está direito, já. No, ese concepto van a cambiar por algo más médico. Van a decir, cuando está hemodinámicamente inestable. Hemodinamicamente inestável, abdômen super rígido que fica. Claro. ¿Sí? Un abdomen distendido y duro. ¿Verdad? Entonces, y obviamente hay repercusión hemodinámica. Tiene baja saturación de oxígeno. ¿Verdad? Tiene, ¿cuánto le decían? 90 y 90. ¿Verdad? Una frecuencia respiratoria aumentada. ¿Sí? Não, o oxigênio tem que estar. Sí, el oxígeno tenemos que darle, pero también mejorar la mecánica ventilatoria. ¿Verdad? Lo otro que podría llegar a ser el problema es mi derrame pericardial. O sea que mi corazón podría llegar a estar en un taponamiento, ¿verdad? Obviamente sin tener un corazón lo suficientemente enfermo, podría estar haciendo un taponamiento por una pericarditis, o sea, perdón, un derrame pericardial. Exactamente. Entonces, ¿qué elemento elegimos? Ahí yo digo, bueno, voy a mejorar la función renal antes de hacerle diurético. ¿Qué función renal va a mejorar si riñón prácticamente no tiene? ¿Verdad? ¿Cómo mejoraríamos si, supongamos, podemos mejorar la función renal? ¿Cómo mejoraríamos? Ay, no, pero vamos a analizar más casos. Proteína. Botar a albumina pra dentro? A albumina tá saindo. ¿La función de qué? Não, deixa eu usar. ¿Por qué? Mas ela não tá com panela lítica. O sea, ¿sangre completa o plasma? Plasma. 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 Podría ser. Albumina, que aí vai introduzir a albumina. Sí. Que ela tá fazendo perda de albumina. Podría ser. ¿Qué? Acuérdense de algo. Uno, si usted le hacen albúmina, si es que le hacen albúmina, es alto el porcentaje de agua que va a sacar el intersticio. Si yo tengo un corazón que está funcionando mal, ¿qué va a llegar a ocurrir? Mucho volumen hacia el corazón y el paciente se va a morir. O sea que le hago proteína o no le hago proteína. Saca-lhe a proteína, saca-lhe a proteína. En primer lugar, lo ideal que tendríamos que llegar a resolver es que el agua decida entrar al torrente sanguíneo por diferencias de presión. O sea, mi riñón no está funcionando. Lastimosamente, yo sé que le voy a destruir más a un riñón que ya está destruido, pero voy a tener que forzar diuresis. Este paciente, en ese caso, bien que podríamos llegar a hacerle una furosemia, porque lo único que es bueno para mejorar la función diurética es
cetogénica o un ARA2, pero teniendo una creatinina de 4, lo más probable es que ya no le pueda llegar a hacer ni IECA ni nada, porque eso iba a empeorar el cuadro del paciente causándole una hipercalemia, una taquiarritmia que ya está luego taquicárdica y obviamente una muerte súbita. Entonces lo único que nos queda es entre los malos el menos agresivo. No, O hidroclorotiazida mas tem cosquinha. no. Professor, e a mudança de posição, então, com as pernas para cima? Y probáis, va a tener una sobrecarga miocárdica otra vez. Vai matar afogado, vai afogar. Entonces lo único que podemos hacer prácticamente es disminuir el volumen, hacerle puro semilla. ¿Perdón? É o quê? No te entendí. Ah, ¿Perdón? dessangrar, poder... Sacar sangre. Como é que é o nome? Sanguessuga. Tem que botar água pra dentro, você vai tirar o sangue. Fisiológico, porque o soro ele tem uma. Não, tem que dividir o volume. Ou senão, se eu Tem que ser espaço, mas tem que botar pra dentro alguma coisa. 100 tiene de glucosa. Ah? 100 tiene de glucosa. Pero le haría suero. Você ainda tira. Faz uma coleta de inglês de 1 litro, e colocar soro picosado conjugado e puxar a água para dentro do vaso de novo. Nunca escuché. Ele foi na osmolaridade. Se botando açúcar na corrente sanguínea, você faz trazer a água para Hacer un glucosado para traer la agua. Sim, Podría ser. O no solamente un glucosado, un hipertónico. o hipertônico, claro. Você aumenta a glucosa poderia do ser. sangue e faz a osmolaridade para dentro da corrente sanguínea. Bueno, que podría ser un sodio al 3%, Sim. que es lo que utilizamos en el edema cerebral. Podría llegar a ser. Você vai ter o líquido que está no terceiro espaço para dentro do vaso de novo. Sim, hipertônico. Pero antes de hacerle volumen, tendríamos que evaluar si ese volumen que le vamos a hacer va a salir. Eu queria colocar como base dilatador, um tadalafila. O tadalafila se usa quando tem hipertensão pulmonar. Hipertensión pulmonar. Então, você poderia usar nesse caso, como base dilatador? ¿Por qué? Para vasodilatação, e isso Pero ¿dónde vos querés vasodilatar? nos rins para chegar mais. Pero si es un vasodilatador pulmonar, ¿cómo va a tolerar el ritmo? É sistêmico, ¿Es sildenafil? o tadalafila? No es sistema. Não. En todo caso, si querés hacer un vasodilatador, lo ideal sería hacer un nitrocrucial. Então eu posso fazer a furosemida para forçar a diurese aí com a sondinha vesical. E aí podia fazer um hipertônico mesmo para poder um soro, por exemplo, um ringer junto com o hipertônico, nada Se mesmo. podría hacer, pero necesitamos ver, Ah, tem que ter os. que es lo que nos solicitó en el Ah, eu não solicitou. Então pode ser um soro fisiológico. Ou não? fisiológico. Fisiológico. Una vez que nosotros mejoremos de repente la diuresia o veamos que nuestro paciente tiene diuresia, ahí podríamos agregarle la proteína. Total, riñón vamos a destruir con la proteína, pero el riñón ya está destruido. Lo único que evaluaríamos es si es que ese paciente va a llegar o no va a llegar a una hemodiálisis, que es lo más probable. Ahora, en el caso que yo intente forzar con furosemida, no le puedo hacer IECA, no le puedo hacer proteína, necesariamente mi paciente tiene que recurrir a la hemodiálisis. La hemodiálisis. Es increíble estos pacientes que llegan con así una policerositis y en un estado seco básicamente. Se le lleva a hemodiálisis y en 24 horas es totalmente otro tipo de paciente. Ustedes llegan a ver que en una sesión de hemodiálisis suelen llegar a perder entre 6 a 8 kilos, ¿verdad? Por la cantidad de líquido que eliminaron de
la hemodiálisis. O sea que en este paciente yo creo que lo mejor Vai ficar lá no CTI. exactamente es hacerle una hemodiálisis. Y en Pero hay algo que tendríamos que tener en cuenta. Uno, desactivar nuestro estado inmunológico, que lo más probable es la paciente tenía un tratamiento irregular, ¿verdad? Y entonces ahí yo es donde entro justamente para tratar de controlar. ¿Y qué era que elegíamos de una particularidad que tenía el lupus con respecto a los medicamentos autoinmunes? Cuando yo usaba el corticoide en el lupus, Crise, sintoma médico. uno puede ser en crisis, pero principalmente cuando. No, cuando está todo descontrolado hay que utilizar. Descompensado. El corticoide se utiliza más cuando hay descompensado y principalmente cuando hay afectación renal. O sea que este paciente lo más probable es lo ideal que, aparte de la hemodiálisis, para intentar rescatar un poquitito todo Mas eso aí que está então eu uso teniendo. corticóide porque vai fazer aumento da glucosa também para aumentar o número de molaridade para a tua inição. No, pero no aumenta tanto. Ah, Acuérdense que la osmolaridad plasmática se altera cuando la glucosa está por arriba de 180. ¿Sí, no? Y estaba 100 su glucosa. Si la hace corticoide va a subir a 140, 145. Va a subir. Pero lo ideal era hacerle una metil prednisona. Que es un corticoide de acción rápida, ¿verdad? En goteo, es lo que va a recibir este paciente. Y lo más probable es que una vez que mejore su estado de conciencia, inicie también ya los medicamentos que son para el tratamiento en sí, que serían, por ejemplo, la hidroxicloroquina. La ciclofosfamida, hidroxicloroquina. Bueno, voy a borrar ese y le voy a poner qué medicamentos voy a borrar son los que se utilizan, ¿vale? doutor, o medicamento eu uso em goteio durante, só até o paciente estabilizar. Sí. Normalmente recibe una sola dosis, que puede ser de 1500. Como é que o paciente decide? Como é que eu sei que ele já estabilizou em relação ao meu Hemodinamia y estado de conciencia. doutor? Tá, beleza. Tu hemodinamia siempre es tu parámetro. No va a haber una alteración del estado de conciencia por un lupus y su presión va a estar 120-80 y su pulso 75. No existe eso. Tiene que estar todo alterado. Bueno, tratamiento principal. Esse é para o paciente depois que já saiu da. Tratamento lupus. Sí, en realidad es un tratamiento ambulatorio, ¿verdad? En este paciente, una vez que nosotros mejoremos todo su cuadro, ya le iniciamos su hidroxicloroquina. Mas a hidroxicloroquina é mais para cutâneo, né? ¿Perdón? Ele é mais para cutâneo, né? No, en realidad utilizamos para el sistémico también. La hidroxi. El metotrexato es lo que hemos utilizado para la cutánea. Después, esteroides. Si va a ser vía oral, ¿qué preferimos? Profeno, não? Ah, não, esteroide. Esteroide. Siempre prednisona, por favor. Si es posible la prednisona. Micofenolato. Principalmente cuando hay Mas, doutor, o paciente com a pericardite não era contraindicado o esteroide? ¿Perdón? Ela está com pericardite? No. Ah, tá.
dice, se usa en la enfermedad cutánea cuando hay policelositis o comunoterapia en el caso de una artritis lúpus. Sí, O sea, en realidad es ajá. sistémico. Azatioprina, Eles são assim, garoto. Toda vez eu também mando foto pra mim, tô só. Deixa esse povo comer. Ou se é pra ao invés de avisar, pelo menos a gente fica feliz sabendo que tá feio. metotrexato, Aí eu vou fazer hematologia não. Primeiro eu vou fazer um curso de farmacologia. Doutora, você pergunta de maior nefrite o quê? Lúpica. espera aqui, acá, Nefrite. Abaixo. sistema nervioso central, cuando hay afectación, Nefrite. nefritis, ay, leve, Leve. leve, Ciclofosfazina. Azar, o que eles têm? azatioprina, bueno, le puse acá esto porque son los que se prefieren principalmente en aquellos cuadros específicos. Por ejemplo, esta paciente, lo más probable es que reciba, aparte de su metilprednisolona, reciba su micofenolate. O podría recibir una ciclofosfamida también. Ciclofosfamida y ciclosporina. Esse é a Ciclosporina A. Ai, meu Deus do céu, que eu não vou fazer isso. Y esto, la hidroxicloroquina y el metotrexato, nosotros ya utilizamos de forma ambulatoria crónica. ¿Verdad? ¿Perdón? No. Elegir uno o otro dependiendo de la afectación del paciente también. São os mesmos que usa para reumatoide, né? O metotrexato ele costuma ser o incutâneo. E esse outro é o sistêmico. Doutor, então só assim, pra mim, se você, no caso, de forma geral, independente de qualquer afetação, eu posso usar ou hidrocloroquina ou metotrexato. Sí. Y hay un caso. En realidad, el mejor entre los dos, el más fuerte, el que mejor resultado le va a dar, el metotrexato. Pero ¿por qué no se prefiere el metotrexato? Porque es hepatotóxico, nefrotóxico, gastrotóxico. Y voy a tener una patología sistémica, donde uno de los órganos afectados sí o sí el hígado y le metió otra vez un medicamento. Pobrecito. Y hay casos. Sí, pero ¿qué pasa? Normalmente una paciente joven difícilmente tenga un antecedente isquémico. Ahora, en el caso que tenga tanto un antecedente isquémico y tampoco pueda llegar a usar un metotrexato porque ya tiene una patología sistémica, ahí se utiliza, por ejemplo, la ciclosporina o la azatioprina, que son ya para cuadros un poquitito más leves. Então, aí no caso, quando a gente vai usar a ciclosporina, Y esto en el caso que no puede llegar a usar el metotrexato o la hidroxicloroquina. pode ser o ela também. Aí no caso, os outros três aí, vai ser, no caso, se tiver uma nefrite. Este es una nefritis grave, en el caso de nuestra paciente, por ejemplo. Não, pois é, esses três aí, esses três. Aí no caso, vou usar Sim. esses três quando tiver uma nefrite só. Sí, o sea, estos son los indicados en cuadros nefríticos. E quando que eu vou usar os esteroides? Em todos os casos. El esteroide normalmente utilizamos en el cuadro agudo. Tem dano renal. ¿Verdad? O si es que ya hay un daño renal, por ejemplo, una paciente debuta ya con un daño renal, con alteración de la urea y creatinina, ya con presencia de proteinuria
y hematuria. Obviamente, esos tipos de pacientes que reciben esteroides toda su vida. ¿Por qué? Como les digo, nuestro marcador de gravedad siempre va a ser la función renal. La función renal. Cuando nos hay un cuadro de nefritis. Imagínense, cuando nosotros nos percatamos de una lesión glomerular, en realidad ya está en una nefropatía lúpica estadio 2. Si es que miramos mínimamente. Voy a anotar acá los cuadros. Sí. ¿Vos tenés ahí? Nefritis lúpica. Es. Ese librito pueden llevar en todos lados, pero no estudien de eso. Es muy resumido. O si van a utilizar como guía, utilícenlo al lado de algo que va a ser un poquito más completo. Uno, mesangial. Esto, su diagnóstico es netamente biópsico. Es difícil de evaluar clínicamente o evaluar a través de una orina simple porque aún no vamos a llegar a tener presencia de proteinuria ni nada. Entonces la mínima prácticamente no vamos a tener ninguna sintomatología. Tampoco tiene un tratamiento. El 2, ya hay proliferativa mesangial. ¿Qué yo voy a tener en esto? Proteinuria. También tengo hematuria, microhematuria. Que muchas veces es leve y obviamente confunde. A veces nosotros pedimos un laboratorio y viene proteinuria, una cruz. Y hematía, una cruz. Nadie le da importancia a eso. Pero si es que en una paciente que tiene un lupus, un diagnóstico de lupus, obviamente ya tendríamos que estar mirando con otros ojos ese tipo de laboratorio. ¿Es normal tener presencia de proteína y hematuria en orina? Normal no. ¿Y en una situación normal puede llegar a aparecer? Sí. Después de un ejercicio extenuante puede llegar a aparecer. Entonces es un dato bastante importante. Si viene tu paciente y ustedes ven proteína, una cruz. Hematuria, una cruz. ¿Qué es lo primero que tienen que decir? ¿Vos haces actividad física? Le pasó a mi papá y hizo una prueba y dijo que tenía que hacerse biopsia renal con mi papá grande. Todo el día se... Yo lembro disso. No. Obviamente tenemos que ver el contexto. Si es que un paciente sedentario, la paciente esta, por ejemplo, era una estudiante de medicina, se supone que está estudiando todo el día, ¿verdad? Se supone. Entonces, obviamente no tiene que tener presencia de proteína y hematuria en orina. El 2 ya es el 3. Proliferativa focal, que va a haber también proteinuria y hematuria. Más HTA. Faço ideia, cara. A luz está batendo. Mesangial? Mesangial. Acá me olvidé la L.
acá tenía que ser así. ¿Mandó? Bueno, entonces la proliferativa focal o el 3 ya va a haber proteinuria y hematuria franca, un síndrome nefrótico asociado y una disminución de la tasa de filtración glomerular. Ese es del Sabatini de la número. Sí. Ahí al lado dice la medicación, si es que llegan a leer, la medicación específica que se podría llegar a hacer. Y como ven, IECA solamente está indicado en el estadio 2. Luego ya se elimina porque el IECA puede ser más tóxico aún en este tipo de pacientes. En el estadio 5 le van a aparecer. Sí hay proteinuria en el intervalo. O sea, tiene otra vez su observación. Proliferativa local y proliferativa difusa. Prácticamente es lo mismo. Lo único que cambia es mi biopsia. En el 5, membranosa. Donde va a haber proteinuria y síndrome nefrótico. ¿Saben lo que abarca el síndrome nefrótico? ¿Verdad? ¿Se acuerdan? Hipertensão. ¿Eh? Hipertensão. No, ese es nefrítico. É um Então, é Só se eu lembro. Isso é pesquisar. Edema. Después, proteinuria. No, dislipidemia. Acuérdense. Nefrótico. Nefrótico es edema, proteinuria y dislipidemia. Nefrítico es hipertensión, proteinuria y hematuria. ¿Eh? En el nefrótico se puede perder líquido por la orina, pero su característica principal es el colesterol, que llega a 800. Ese es por una alteración del metabolismo hepático. El hígado ya no tiene la capacidad de generar proteínas, ¿verdad? Porque genera tanto que se pierde todo que empieza a generar colesterol. Bueno, y el 6 es la esclerótica avanzada. Que ya hay que hacer el reemplazo renal, ¿no? Esclerose o quê? Esclerótica avanzada. Ahí ya hay anuria y el paciente tiene que irse a una hemodiálisis. ¿Qué es lo que tenía nuestra paciente? Anuria. Lo más probable es que tenga que recurrir a la hemodiálisis. Ainda bem que a Tati salvou a paciente. Obrigada. Obrigada, Tati. Agora fica pra você. Para quê? Acho que vai cuidar contigo. Para que analice brevemente. Micro. Bueno, el diagnóstico de la nefritis lúpica es netamente biopsia. Biopsia. ¿Verdad? Esto que aparece es netamente para cuadro clínico. No sirve para determinar el estadio de la nefritis lúpica. La nefritis lúpica en sí se diagnostica solamente con biopsia. Lastimosamente. Ahí como ven, ya cómo va evolucionando luego
Primero hay un cambio mínimo, mesangial, después ya hay una proliferativa, ya ese cambio infiltrativo se va volviendo un poquitito más extenso. Ya hay focos, o está bien difusa, y ya hay sustitución del tejido glomerular por un tejido membranoso generado por la fibrosis en sí. Y la esclerótica avanzada es la disminución nuevamente del riñón ya, porque se sustituyó completamente la estructura renal por tejido fibroso. O sea, hay veces que se suele llegar a ver en las autopsias un riñón que normalmente era de un tamaño así, llegan a quedarse completamente pequeños, así el tamaño de una pelota de ping pong. Y bueno, hasta ahí es. ¿Estás lista? Ya, ya está todo eso. Entonces, la próxima semana no hay clase. E o repasso, doutor? O repasso. Eu e a Cena, que nós outros. ¿Cómo? Pega a Cena de nós outros. Siempre le tengo pena. E o terceiro, é com